Sí, buenas tardes, hermanos queridos. Estamos nuevamente intentando reproducir estos vídeos que ya lo hemos hecho costumbre durante estos meses de pandemia para que podamos estar conectados por la gracia de Cristo y a la vez podamos ir creciendo espiritualmente. Pues nada, hoy vamos a seguir con las marcas de esperanza y hoy vamos a tener una historia, ¿verdad? Un relato de la palabra de Dios que no es muy común, no es muy estudiado, pero vamos a extraer de él un aprendizaje interesante con relación a las marcas de esperanza, ¿vale? Pues al final de la tarde, ya como les había comentado por el WhatsApp, se pudo un poco organizar el tema de mi responsabilidad en el centro de diálisis y ya estamos nuevamente aquí haciendo la grabación para poder enviársela a cada uno a través de nuestro grupo de WhatsApp. Y pues nada, antes de comenzar me gustaría que tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro, te damos las gracias por tus bendiciones, Señor, por tu protección cada uno de estos días, Señor, que han habido varias situaciones difíciles. Te pedimos que sigas con nosotros, que de una manera muy especial a cada uno de los miembros de este grupo pequeño tú puedas ayudarles, puedas suplir sus necesidades, Señor. Si hay necesidades de salud, tú puedas suplirlas. Si hay necesidades financieras, también puedas suplirlas. Si hay necesidades emocionales, sociales, Señor, todas las necesidades que puedan haber, te pido que tu infinita misericordia puedan ser suplidas de acuerdo a tu voluntad, Señor. Al abrir tu palabra y poder estudiar este encuentro que tuviste con estas dos personas, y las marcas de esperanza que pudiste haber impregnado, Señor, te quiero pedir que tu Santo Espíritu nos guíe y que todo lo que hagamos sea de acuerdo a tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, familia, vamos entonces a desarrollar uno de los episodios finales cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Y una de las preguntas que nos hace el estudio es que pensemos en algún personaje de la historia que nosotros más admiramos, ¿verdad? Sacando a Jesús, que es uno que debe ser nuestro personaje principal. Pensemos en esos personajes, ¿verdad? Algunos porque son personajes del área deportiva, porque nos gustan mucho los deportes, otros pueden ser en el área científica, otros en el área sanitaria. Hay muchas áreas y muchos personajes que probablemente en la vida nos han impresionado y admiramos, ¿verdad? Y es importante que reflexionemos un poco en esta temática porque a veces cuando nosotros admiramos ciertos personajes, si de alguna u otra manera nos llega a venir una información un poco negativa, un poco desfasada de lo que esperamos, puede ocurrir unos efectos no deseados, no deseables, no deseados en la vida de las personas que admiran alguna cualidad. Yo recuerdo hace años que uno de los cantantes famosos de baladas en el mundo, admirado por muchas personas, inclusive por muchas chicas, fue un escándalo y fue una decepción para algunos cuando este personaje declaró abiertamente en un medio de comunicación que aunque era hombre le gustaban los hombres, y este personaje es Ricky Martin. Hay muchas personas que en ese entonces, recuerdo muchas compañeras de trabajo que yo no estaba muy pendiente de estos temas, pero me enteré por ellas y algunas de ellas hasta lloraban. Yo recuerdo que dos de ellas que trabajan conmigo en esa empresa, ellas vendían suministros médicos descartables como soluciones fisiológicas, guantes, inyectadoras y todo eso.
y ellas eran tan fans de este personaje que cada vez que iba a Venezuela a tener un concierto, ellas estaban en primera fila y bueno, siempre recuerdo esas cosas, pero en esa oportunidad pues vi lágrimas en sus ojos, vi preocupación por ese acontecimiento, esa admiración que ellas sentían por Ricky Martin, este cantante famoso, ¿verdad?, de baladas. Pues ellas en ese entonces pues se sintieron muy mal. En algunos otros casos pues no fue así, en algunos otros casos muchas personas pues imitando o queriendo pues trascender en que supuestamente una consideración especial pues aceptaron eso y hubo muchas intervenciones con relación a ese caso. Lo que sí podemos decir con efectividad hoy en día que hay miles de personas en nuestro mundo que se encuentran sin fe y sin esperanza, por muchos motivos. Y hoy vamos a hablar de dos personas que caminaban sin esperanza, estaban desanimados hacia una pequeña aldea que se llamaba Emaús. Y fue en ese momento de impotencia, de inseguridad, de tristeza de estas personas que con ese vacío en su corazón pudieron encontrarse con Jesús. Aunque al comienzo no lo identificaron, pero por la gracia de Cristo al final pudieron darse cuenta que habían estado con el Maestro. Así que en esta tarde vamos a repasar un poco esta experiencia del camino de Emaús y nos vamos a dar cuenta de que cuando nosotros nos sentimos sin fe y sin esperanza, podemos salir adelante. Porque ese mismo Jesús que estuvo con estos dos discípulos en el camino de Emaús, hoy quiere caminar contigo y conmigo para fortalecernos. Porque en algún momento siempre pues con las tribulaciones y las dificultades que vivimos en esta tierra, que estamos viviendo en la actualidad, sea en cualquier área, a veces pues podemos quedar en algún momento pues un poco preocupados, podemos quedar un poco sin esperanza. Es normal que como seres humanos en algún momento difícil pues podamos quebrarnos como seres humanos. Pero Dios, y especialmente Jesús, el Hijo de Dios, está dispuesto a estar contigo y conmigo en un momento de dificultad, en un momento de presión, de una situación difícil. Y Él está dispuesto, ¿verdad?, a poder darnos ese rocío que necesitamos nosotros, esa bendición para poder enfrentar las dificultades con la mejor serenidad posible. Vamos a leer en Lucas capítulo 24 el episodio de este camino de Emaús y luego entonces empezamos a extraer pues algunas enseñanzas importantes. Leo en Lucas 24, 13, dice así, a partir del versículo 13 de Lucas 24. Dos de los discípulos se dirigían aquel mismo día a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Ese era el domingo de resurrección. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se les acercó y se puso a caminar a su lado. Pero aunque le veían, algo les impedía reconocerlo. Qué tremendo. Esto es importante resaltarlo. Aquí nos dice Lucas que aunque le veían, el Señor no estaba disfrazado ni nada, estaba como Él era Él, algo les impedía reconocerlo. Y ya vamos a ver qué era eso. Jesús les preguntó, ¿de qué venís hablando por el camino? Se detuvieron tristes, ya que nos damos cuenta de qué impedía que ellos pudieran reconocer a Jesús. Se detuvieron tristes y uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, seguramente tú eres el único que habiendo estado en Jerusalén no sabe lo que allí ha sucedido estos días. Les preguntó, ¿qué ha sucedido? Le dijeron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta, poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran.
Nosotros teníamos la esperanza de que Él fuese el libertador de la nación de Israel, pero ya han pasado 3 días desde entonces. Sin embargo, algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo, y volvieron a casa contando que unos ángeles se les habían aparecido y les habían dicho que Jesús está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero no vieron a Jesús. Jesús les dijo entonces, dice el versículo 25, ¿qué faltos de comprensión sois y cuánto os cuesta creer todo lo que dijeron los profetas? ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como si fuera a seguir adelante, pero ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde y se está haciendo de noche. Quisieron tener hospitalidad con Jesús. Entró pues Jesús y se quedó con ellos. Cuando estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Se dijeron el uno al otro, ¿no es cierto que el corazón nos ardía en el pecho mientras nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar a más, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos. Entonces les dijeron, verdaderamente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús al partir el pan. Qué interesante, ¿verdad? Vemos una historia con unos detalles muy poderosos, como unas personas que creían en Jesús, que habían visto tantas cosas de Jesús, en el momento de ese episodio de sus vidas no identificaron a Cristo. Y aunque le escucharon hablar de la palabra de Dios y todo eso, fue ya al final, cuando ya no se sentían muy tristes, cuando ya la agonía y el agobio que sentían probablemente ya estaba desapareciendo, y en el momento de compartir los alimentos, pues se dieron cuenta que habían estado con Jesús. Miren lo que dice la hermana Guay en el desierto de la gente. Dice, hacia el atardecer del día de la resurrección, 2 de los discípulos se hallaban en camino a Emaús, pequeña ciudad situada a unos kilómetros de Jerusalén. Estos discípulos no habían tenido un lugar eminente en la obra de Cristo, pero creían fervientemente en Él. Habían venido a la ciudad para observar la Pascua y se habían quedado muy perplejos por los acontecimientos recientes. Habían oído las nuevas de esta mañana de que el cuerpo de Cristo había sido sacado de la tumba y también del informe de las mujeres que habían visto a los ángeles y se habían encontrado con Jesús. Volvieron ahora a su casa para meditar y orar. Prosiguieron tristemente su viaje vespertino, hablando de las escenas del juicio y de la crucifixión. Nunca antes habían estado tan descorazonados, sin esperanza ni fe. Caminaban a las sombras de la cruz. Aquí la hermana Guay nos profundiza un poquito más y nos dice la situación emocional que estaban viviendo estas personas. Ella nos dice que ellos estaban descorazonados, sin esperanza y sin fe. Y también nos dice que ellos creían en Jesús, aunque no habían tenido una obra eminente, un lugar eminente en la obra de Dios, porque no eran parte de los 11 discípulos que habían caminado con Cristo todos estos 3 años. Pero sí tenían conocimiento, sí habían compartido en algún momento con Jesús, y en esos momentos ellos regresaban con poca esperanza, con mucha desilusión. Ellos se habían concentrado, apreciado hermano y familia, era en la crucifixión de Cristo, en la muerte de Cristo. No estaban visualizando ni exaltando la resurrección del Señor. Y ese tema de concentrarse en ese espacio negativo o en ese espacio triste de la vida de Jesús
les había puesto una ceguera espiritual. Por eso no habían podido ver al Maestro en el preciso momento de que Él se les apareció. La tristeza y la decepción fueron los dos primeros factores contundentes que hicieron que estos discípulos perdieran realmente el sentido de la presencia de Jesús. Y esto es importante que lo resaltemos porque muchas veces tú y yo pues seguimos este camino. A veces pues la vida nos presenta algunos agobios, a veces quedamos sin trabajo, otras veces quedamos pues con algún familiar enfermo, otras veces con los problemas que podemos tener con los hijos o con nuestros cónyuges o con algún familiar o en la iglesia. Esto nos perturba y nos afecta de tal manera que perdemos el sentido de la presencia de Jesús. Y esto no está bien. Debemos aprender a que a pesar de las dificultades que siempre van a estar presentes en la vida del ser humano, la presencia de Cristo debe seguir en nuestras vidas. No podemos perder de vista esto. Estos dos chicos, ¿verdad? Tanto Cleofas como su compañero perdieron el sentido de la presencia de Jesús y solamente se concentraron en visualizar la muerte y la crucifixión de Cristo, en vez de visualizar que Jesucristo había resucitado y que ahora iba a continuar su plan de salvación. En el versículo 19, miren lo que nos dice, les preguntó qué ha sucedido y le dijeron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Ellos solamente estaban viendo a Jesús como un simple profeta o como otro profeta más y de palabras poderosas, pero no habían identificado a Jesús como el Hijo de Dios, como aquel personaje que iba a dar ese paso contundente para salvarte a ti, para salvarme a mí, para salvarlo a ellos. Y eso es otra cosa que debemos resaltar, familia. Muchas veces nosotros no hemos identificado bien en nuestra experiencia espiritual el poder y la magnificencia de nuestro Señor Jesús. Y a veces lo que hacemos es quedarnos con la experiencia de otros y no profundizamos en la palabra de Dios. Muchas veces nos quedamos simplemente con el alimento que recibimos algunos sábados y en los grupos pequeños y no profundizamos y nos encontramos con Jesús día a día. Y cuando sucede esto, lamentablemente tenemos un concepto equivocado e ineficaz de quién es Jesús realmente en la vida del ser humano. Y aunque estemos bautizados y aunque tengamos muchos años en la iglesia o tengamos pocos, o aunque pensemos que realmente conocemos a Jesús, esto se demuestra realmente cuando, a pesar de las dificultades y de las tristezas que podemos vivir en esta tierra, nosotros no perdemos de vista el sentido de la presencia de Jesús en nuestra vida. También ellos, al caminar este largo camino, hacen referencias a pocas obras del Señor. Miren lo que dice el versículo 27. Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de Él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Aquí vemos a un Jesús que va y aborda rápidamente esta deficiencia de estos dos discípulos. Aquí vemos cómo el Señor les empieza a explicar a ellos cosas de la palabra de Dios, la profecía según lo que había en el Pentateuco y lo que había en los profetas de ese momento, es decir, lo que era el Antiguo Testamento que conocemos hoy. Pues el Señor empieza a explicarles porque se da cuenta de que ellos no estaban bien informados de la palabra de Dios con relación a lo que estaba aconteciendo, y eso era uno de los causales por los cuales estaban desanimados. Y el Señor les indica que el Mesías debía de haber sufrido y le empieza a explicar todas aquellas cosas. También podemos notar que había insensibilidad en parte de ellos. Miren lo que dice el versículo 22. Dice: sin embargo, algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado
pues fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo y volvieron a casa contando que unos ángeles se les habían aparecido y les habían dicho que Jesús está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron, todo como las mujeres habían dicho, pero no vieron a Jesús. Ellos eran un poco insensibles al oír los testimonios, porque ya habían escuchado lo que dijeron las mujeres, lo que dijeron los discípulos, y lo comentaban, pero no lo creían. Y cuando nosotros actuamos de esa forma en la vida espiritual, estamos en una situación, en una zona muy peligrosa, familia. Tenemos que tener un concepto claro y creer lo que la palabra de Dios nos dice del Señor. Creer realmente las obras que el Señor hace, inclusive en la gente que vemos a nuestros alrededores. Estos dos discípulos no creían, contaron como repetir lo que les habían dicho, pero no creían. En el texto se puede apreciar una tristeza porque ellos no creían bien los testimonios, ¿verdad? La verificación de que varios de sus conocidos les habían dado. Y lamentablemente esto afectó que ellos pudieran identificar rápidamente a Jesús. Cuando iban a Emaús, el camino de Emaús podemos decir que es un camino de desesperación y tristeza. Pero después vemos que cuando ellos son hospitalarios y le brindan a Jesús hospedaje y el Señor comparte con ellos en la mesa y van a comer, identifican inmediatamente, cambia. ¿Ves? Cuando el ser humano se da cuenta de la presencia de Dios en su vida y de que Dios tiene el poder, la gente cambia. Y estos dos discípulos cambiaron, se llenaron de gozo y después entonces fueron de regreso a Jerusalén. Transformaron un camino de tristeza y desesperación, que era el camino de Emaús, en un camino de esperanza, de alegría y de luz, porque regresar a Jerusalén fueron marcados por la esperanza. Ahí tuvieron una marca de esperanza contundente. Fueron y le contaron a los discípulos, a los que se habían caminado con Jesús, su testimonio. Y esas marcas de esperanza hicieron también un gran efecto en los discípulos y en las mujeres que les escucharon. Nosotros estamos yendo a Emaús o a Jerusalén. ¿Qué camino estamos tomando? ¿Estamos en un camino de desesperación, de tristeza, de congojas, de dificultades, de murmuraciones, de quejas? ¿O nosotros vamos a Jerusalén en un camino de esperanza, en un camino de alegría, en un camino de luz, a pesar de la oscuridad? Recordemos que ellos estaban de noche y ellos fueron de noche hacia Jerusalén. Y aunque era oscuro, había esperanza, había luz y había mucha alegría en ellos. Las profecías, apreciados amigos, familia espiritual, grupo pequeño, las profecías indican que ya estamos en la tarde-noche de este mundo. Ya nuestra peregrinación en esta tierra está a punto de concluir. Se acerca la noche de los últimos acontecimientos de la historia y nuestra única seguridad está en practicar y en obedecer lo que Jesús nos ha enseñado en su palabra. Es el momento de que nosotros dejemos de caminar hacia Emaús y vayamos a Jerusalén. Es el momento de que en nuestro corazón arda la esperanza de las marcas que el Señor quiere dejar en nuestras vidas. Así como ellos dijeron en el versículo 24, en el versículo 32, se dijeron el uno al otro: ¿no es cierto que el corazón nos ardía en el pecho mientras nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Eso es lo que pasa en la vida del cristiano cuando la presencia de Dios se encuentra. Nuestro corazón arde de felicidad, nuestro corazón arde de luz, de alegría. Es importante que retomemos el camino a Jerusalén y que nuestro corazón arda de esperanza,
entregándose a Cristo. Ahora, familia, no mañana. Hoy es el momento de que nuestro corazón arda de esperanza, arda de alegría, arda de luz, porque la presencia de Cristo está viva y siempre dispuesta a ayudarnos en todos los momentos que tengamos que vivir en esta tierra. Que el Señor nos bendiga grandemente, que el Señor nos ayude a entender que su presencia en nuestra vida es vital para nuestra salvación. Que el Espíritu Santo nos ayude a entender que debemos caminar a Jerusalén con alegría, con entusiasmo, con la luz del Salvador, y no en el camino de Emaús, que es un camino de tristeza y de decepción. A continuación, para finalizar, pondremos una hermosa música que cantan algunas chicas que nos recuerda el mensaje de esperanza que hemos tenido en esta tarde, y sobre todo que a través de nuestra obediencia al Señor nosotros vamos a ser marcados eternamente por la esperanza de la salvación. Que el Señor les bendiga. Hoy me desperté con esperanza, hoy arde un fuego en mi corazón. Hoy estoy confiada solo en Cristo y en su amor. Mi alma abatida no está, Él ha guardado todos mis caminos. Mi refugio es el Señor, su gracia me salvó. Yo te alabo, Señor, por tu poder me has mostrado cómo vencer. Esforzado seré, porque yo sé que mi Redentor vive y se levantará sobre la tierra. A ti clamaré, Jehová, roca mía. No te apartes de mí, oye mi voz. No importa la prueba que enfrente aquí, mi fortaleza viene de ti. Abrirás el mar y me harás cruzar. Hoy tengo esperanza. Yo te alabo, Señor, por tu poder me has mostrado cómo vencer. Esforzado seré, porque yo sé que mi Redentor vive y se levantará, y se levantará, y se levantará. Yo te alabo, Señor, por tu poder me has mostrado cómo vencer. Esforzado seré, porque yo sé que mi Redentor vive y se levantará sobre la tierra.